Tal cual lo mencionábamos en el comienzo del programa, seguimos recorriendo una parte de la historia grande que tiene Boca Unidos de muchos años en la liga, de muchos años en la provincia y ahora en este contexto nacional. Y para hablar de parte de la historia es inevitable, por supuesto, recurrir a uno de los íconos que tiene Boca también, que ha pasado por el club y que ha dejado su huella. Además, un gusto personal para todos nosotros tenerte acá en nuestra casa, profe. Igual, realmente un halago muy grande, como para recordar por ahí a veces el tema de la historia, ¿sí? Que por ahí mucho se olvida de lo que significa Boca, pero qué mejor que arrancar que me digas qué significa para vos Boca en este momento. Bueno, para mí Boca Unidos fue el primer escalón para seguir educación física, la carrera de educación física, y seguir jugando al fútbol, porque yo de Boca Unidos me fui a Unión de Santa Fe. Y estuve ahí un año y pico, muy bien, gracias a Dios, porque yo, gracias a Dios, tuve siempre un comportamiento acorde a lo que tiene que ser un jugador de fútbol. ¿Cómo es que llegás, profe, a Boca? ¿De qué modo se da esa llegada, cómo llegás a ese primer escalón? Sí, cómo no. Fue una activación para mí porque yo jugaba ya de chiquitito con los jugadores como Probasi, Marcelo Barrios, Leoncio Benítez, un gran jugador de Boca Unidos, y otros más que sería largo enumerar. Y yo llegué en función del acuerdo que hicimos con mi padre, lo ha hecho la gente de Boca Unidos, porque a papá no le gustaba el fútbol, papá nunca jugó al fútbol. Pero mi mamá era fanática de los Melis y ella seguía el fútbol en caso distinto a veces, ¿no? Que generalmente es el padre el que por ahí lleva, ¿no? Al hijo. En este caso fue distinto. Sí, fue muy distinto porque mamá era hincha de Central Córdoba de Rosario. Ella es santafesina, por supuesto. Pero con una historia, diríamos, de fútbol, ella se iba a la cancha en Rosario, ¿eh? Profe, compartiste con jugadores importantes, me decías, en tu paso en Boca. Sí, Titino Probasi, Marcelo Barrios, Yaca Gómez, un número 10 espectacular, además de buen jugador, muy buena persona. Leoncio Benítez, Nicéforo Benítez, Leoncio. El abuelo Pa. El abuelo, sí, jugador bárbaro. Un jugador espectacular, muy comprimido en su técnica, era un jugador muy bueno, pero algo torpe para moverse. Aparte estamos hablando, profe, de momentos en que se hacía todo a pulmón, por ahí el abuelo llevaba las camisetas, estaban todos medio más que amateur, ese era un momento, digamos, de inicio, ¿no? Sin duda. Era demasiado primario el fútbol de aquel entonces. Pero Boca Unidos tenía un plantel de jugadores con mucha técnica, con mucha capacidad para desarrollar el juego en cualquier lugar. Así que fue uno de los equipos pioneros para que tanto Chaco como Formosa y Misiones invitaran a equipos de la AFA para venir a jugar acá. Todo apoyándose en los peldaños de Boca Unidos. Y Boca tenía en ese momento la particularidad de tener, si no todos, la mayoría por lo menos del barrio Cambacuá, es decir, era bien barrio. Eran todo el barrio Cambacuá, todo. De Leoncio Benítez, que Leoncio Benítez me llevaba casi 12 años a mí. Era un jugador con mucha presencia en la cancha. Igual que Titino Probasi, Marcelo Barrios, una serie, Yaca Gómez. Yaca Gómez era un jugador número 10, pero tiene unas condiciones tremendas como para jugar en el Brasil entonces, ¿cierto? Y ya mucha gente del barrio seguía a Boca, se iba a la cancha. Sí, no, Boca Unidos fue un club de barrio. Siempre fue un club de barrio Boca Unidos. Y en función de eso fue creciendo. La otra vez hablábamos de los rivales más encumbrados de Boca, porque Mandillú aparece después. En otra década aparece. En otra década aparece. En ese momento, ¿qué andaba? ¿Ferro? ¿Cuál era el Lipton? ¿Cuál era el equipo con el que decía salimos a jugar con estos y con estos no queremos parar? Ferroviario. Ese era uno de los oponentes que teníamos en el camino, muy poderoso. Y después Lipton siempre fue una escuela técnica, con mucho manejo de pelota, a la par de
con distintas condiciones de fútbol, pero también muy potentes los dos. Y Libertad era el otro que seguía. Libertad Ferroviario. Pero quizás más Ferro por una cuestión de cercanía, de rivalidad de barrio, ¿no? Claro. Porque termina el Cambacuá y arranca ahí nomás el San Benito. Así es, así es. Y Ferroviario tenía un plantel de jugadores altos, grandes, no sé cómo hacía para conseguir ese esquema o ese formato de jugadores de fútbol. Pero muy buenos jugadores, muy técnicos, con mucha capacidad para manejar la pelota. Y es que la mayoría eran jugadores de mucha técnica, de mucho valor técnico para poder jugar al fútbol. Bueno, esa era un poco la característica de ese fútbol de esa época de Boca, de jugadores de mucha técnica, quizás un ritmo más lento, con más espacios, con menos físico probablemente que hoy. Claro, porque el entrenamiento de antes, ahora que decir físico, era jugarlo de martes a viernes, o martes y jueves nada más, porque los muchachos no se querían esforzar mucho, ¿sabes? Claro, no era cuestión de cansarse demasiado. Después no tenían tiempo para tomar la cervecita. Para tomar la cerveza. Pero era un grupo fantástico, mira, te juro. A mí, yo nunca bebí ni un alcohol. Nunca me dijeron, venís, tomá, sentate. Nunca, jamás. Al contrario, me estimulaban, ¿sabes? Me aconsejaban. Seguía así nomás que... Entonces, eso, a pesar del escaso estudio que tenían, eran muy buenas personas. ¿Se acuerda, profe, dónde se juntaban a entrenar? ¿Dónde se juntaban a jugar esos partidos de entrenamiento? Leoncio Benítez era uno de ellos, y sí, o Tetino Probasio, me decían, sí, mirá que corrió un poco este fin de semana, tenemos que jugar. ¿Pero a dónde iban? ¿A dónde iban a hacer los entrenamientos? No, y yo jugaba, por ejemplo, pero jugaba nada más que por jugar, no por entrenarlo, ¿viste? Sino porque tenía la gana de jugar. En la Iglesia de la Cruz, yo vivía cerca de la Iglesia de la Cruz, vivía en Tucumán y Belgrano, y ahí arrancó mi fútbol. Ahí fue que arranca. Y tuve en el Colegio Nacional, cuando yo ingresé al colegio, tuve unos cuantos muchachos que jugaban como Boca. Marcelo Barrios, Tetino Probasi. No era fácil imaginarse en ese momento que después Boca iba a llegar a donde está hoy, en la segunda categoría del fútbol argentino. Era difícil, pero eso lo vamos a hablar después, profe. Perfecto. Después de la pausa, no? Porque nos invita la charla a hablar mucho de historia, pero también ir llegando al presente, porque hay varias etapas que se cumplen. Sí, y para vos que estuviste en el fútbol seguramente decir, bueno, yo jugué en este equipo que hoy está acá ahora, debe ser un gran orgullo. Vamos a hacer una pausa aquí en Boca Unidos Televisión y ya volvemos. Estamos con el profe Titi Melis, una institución del fútbol de Corrientes, no solo de Boca. Ya volvemos.